Bendiciones para todos en esta hora. Que el Todopoderoso nos dé entendimiento, sabiduría e inteligencia para poder entender y comprender sus palabras y lo que el Padre Eterno quiere hablarnos en esta tarde para que lo pongamos en práctica. Porque el Señor, cuando nos trae su palabra, es para que atendamos y seamos corregidos por el poder de su Santo Espíritu, llevándonos a obedecer la palabra de Dios. Gloria a mi Padre. Bueno, vamos a entrar aquí. Gloria a mi Padre. Bueno, el Señor siempre tiene un propósito para hablarnos a nosotros, para que entendamos su voluntad, para que hagamos la correctiva o el cambio que quiere que haya en la vida de nosotros. Cuando el Eterno nos trae a Él, no nos trae para que sigamos iguales, pueblo. El Padre nos trae a Él, nos muestra su verdad, nos ha recibido, nos ha acogido, nos ha adoptado como hijos de Él por Jesucristo. Pero nosotros no podemos seguir en la misma comodidad en que veníamos o antes de conocer de Machía de Jesucristo, y andamos caminando de una forma a la cual a nosotros nos parecía normal y bien. Entonces Él nos trae para cambiar, y a eso venimos a la congregación, para recibir instrucciones para vivir una vida conforme al propósito y a la voluntad de Dios. A eso es que venimos nosotros a la congregación. Nosotros no venimos de paseo, pues porque no hay nada más que hacer, o de buscar a Dios de una forma religiosa. Pero, ¿qué pasaba? Cuando uno se mueve religiosamente, hay cambios en la vida de nosotros. Porque nosotros venimos del sistema religioso. Seguíamos una religión tradicional, la cual el mundo nos introdujo en ella y nos hizo creer que nos hablaban de Dios y que era verdad y que como ellos decían era así. Pero cuando el Señor nos muestra su misericordia, nos muestra su verdad, nos da a entender el Señor que nosotros vivimos tras ¿qué? Un engaño. Todo el tiempo vivimos fue engañados y nos hicieron creer que seguíamos a Dios y que agradábamos a Dios. Pero cuando usted va a las Escrituras, cuando usted empieza a conocer de Machía, del Salvador, cuando usted empieza a recibir la revelación de la palabra, dice, uy, equivocada estaba yo. Yo no agradaba a Dios, yo no caminaba para Dios, yo no andaba conforme al propósito de Dios. Todo lo contrario, estaba en oposición contra Dios. Porque me enseñaron cosas, doctrinas, enseñanzas que me llevan a rebelarme contra Dios, a irme en contra de lo establecido por Dios. Pero el Señor dice aquí en Hechos de los Apóstoles, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos 17, versículo 30. Hay una Biblia de más allí para que les presten una Biblia a ellos. O yo les presto esta, pues. Es bueno que ustedes sigan también la lectura. Listo. Entonces dice en el libro de Hechos, y si pueden colaborarle, ayudarle a buscar los libros, no sé si los conozcan, saben dónde están ubicados, pero para que ellos se den cuenta de la verdad, porque escrito está. Y dice mucho, pero es que esta palabra la escribieron hombres. Claro, Dios tenía que usar hombres para dar a conocer sus escrituras, pero cualquier hombre escribió esta palabra. Hombres inspirados por Dios, por su Santo Espíritu. Y como me da un ejemplo de que le había dado y me pareció bastante
Bueno, ¿cualquier hombre puede hacer una lavadora? Solo el que ¿qué? El que tiene el conocimiento para hacerlo. O hacer un edificio. ¿Cualquiera puede meterse a hacer un edificio o una casa? Solo el que tiene el don, el talento de parte de Dios para hacerlo. Asimismo, estas escrituras no fueron hechas por cualquiera, sino aquel que tenía de parte de Dios el llamado, el escriba, para transmitir el ¿qué? El mensaje, la voluntad de Dios, el corazón de Dios aquí, el propósito de Dios para la vida de nosotros. Por eso es que no podemos decir que cualquiera, que porque lo hicieron los hombres. Sí, pero no cualquiera. Hombres inspirados por Dios. Hombres llenos del Espíritu de Dios que le copiaban. Sí, Dios, esto tú quieres para el hombre. Tú nos estás llevando a que Jesucristo hay que aceptarlo porque Él es el Salvador. Entonces ellos iban anotando lo que el Espíritu Santo les iba revelando para que la humanidad a través de esta palabra ¿qué? Fuera libre. Y conoceréis la verdad. Conocerías esta verdad, la verdad de Dios, no la verdad que los hombres han hecho creer, sino la verdad de Dios, su palabra guiada por el Espíritu Santo, revelada por el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y os haría ¿qué? Libres. A eso nos trae el Señor, a ser libres de las maldiciones, del engaño, de la mentira, de la muerte, porque así andábamos nosotros allá cuando no le conocíamos a Dios. Entonces te trae a Él y te va a enseñar las Escrituras para que conozcas que Él tiene palabra de vida eterna, que Él tiene palabras de salvación. Escudriña las Escrituras, escudriñalas, lee, estúdialas. Porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna. ¿Y ella qué? Y ella da testimonio de mí, dice el Eterno. Esta palabra que usó hombres inspirados por Él para dar a conocer la verdad. Entonces, el Espíritu Santo de Dios hablaba que en nuestra ignorancia andábamos en maldición, en muerte, andábamos en muchas cosas que no agradaban al Señor, porque a nosotros nos hicieron creer que haciendo obras y una serie de cosas, requisitos de los hombres, mandamientos y tradiciones de hombres, entonces ¿qué? Nosotros estaríamos bien delante de Dios según los hombres, según la tradición, la religión. Por eso les digo, nosotros no estamos en un sistema religioso. Nosotros no hemos venido al Señor a seguir de una forma religiosa, entonces venimos al culto y seguimos, venimos, gloria a Dios, aleluya, cantamos y nos vamos para la casa y seguimos igual y no hay cambio en nuestras vidas. Eso es vivir una vida religiosa. Pero cuando nos trae a Él, nos trae a cambio, a vida, a transformación, a restauración de nuestras vidas. Entonces dice Él aquí en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ¿qué? De esta ignorancia. Y podríamos, porque aquí hay algo tremendo más arriba, pues, o más abajo de donde estamos, para que nos demos cuenta qué era la ignorancia en la cual el pueblo, porque ellos, este pueblo de los atenienses, como el pueblo religioso que no conoce de Dios, hacía estos cultos y seguía estas prácticas y pensaban que le rendían culto a Dios. Vamos al 24 para que usted se dé cuenta que el Señor dice: yo estoy pasando por alto estas prácticas, estas costumbres de ustedes, estos conceptos acerca de mí que ustedes tenían que no eran conforme a mi voluntad. Entonces dice ahí en Hechos 17:24, porque Pablo anda predicando el evangelio. Fue a Atenas, y Atenas era una ciudad que bastante religiosa, idólatra. Sí, andaban bajo sus filosofías griegas, todo esto que el Señor dice: no sigan esto, porque esto es mandamiento, costumbres de hombres. Cosas que han sido impuestas por los hombres, pero no son conforme a mi voluntad. Entonces, bueno, leamos pues desde el 16 para que ustedes se den cuenta
que muchos creíamos también en cosas así. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. El Padre Eterno le encargó a través del Espíritu Santo que Pablo predicase el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles, que fuera a todas las naciones y llevara las buenas nuevas de salvación. Entonces él llegaba a estas ciudades y veía estas cosas tan aterradoras y él se enardecía porque sabía que no adoraban a Dios, no seguían al Dios verdadero, al Dios que había hecho los cielos y la tierra, y él andaba sembrando la verdad, predicando la verdad. Entonces querían ¿qué? Atacarlo y callarlo para que no hablara estas verdades que hoy nosotros estamos conociendo, esta palabra que hoy estamos entendiendo nosotros. Entonces dice allí, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían, los que asistían allí. O sea que había una discusión, porque Pablo se iba en contra de lo que ellos practicaban, porque eso no era conforme a la voluntad de Dios. Entonces ellos había ciertas discordancias ahí. En el 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían ¿qué quería decir este palabrero? O sea, ¿qué es lo que habla Pablo? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque ellos siempre estaban teniendo ¿qué? Dioses delante de él y creían en sus diferentes dioses. Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, el evangelio que hoy nosotros estamos recibiendo, que Jesucristo vino desde el tercer cielo, el Padre lo envió, fue colocado en el vientre de María, nació como un ser humano para venir a traer la vida y la resurrección. Y en el 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, o sea, uno tiene que ser una autoridad, Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, claro, porque la religión no enseña la verdad. La religión a nosotros no nos daba a conocer la verdad. Crean en cualquier cosa menos en Jesús como debe de ser. Entonces ellos aterrados, ¿qué es lo que habla este palabrero? Entonces dice allí, en el 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo en el 22, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo servo que sois ¿qué? Muy religiosos. Muy religiosos, le dice allí Pablo a ellos, porque siguen tradiciones, costumbres de hombres, mandamientos de hombres, siguen mitos y leyendas y tradiciones que han sido implantadas por los hombres, mas no es conforme a las escrituras. Entonces en el 23 dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también, dice, un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Mire lo que tenían puesto ellos ahí en su altar, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea que ellos no conocían a qué, al Dios verdadero, porque seguían ¿qué? Tenían adoraciones a otros dioses que la filosofía los había encaminado y los había metido en ese cuento, pero no conocían al Dios verdadero. Entonces le dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. A nosotros la religión no nos enseñó eso, y tenían sus dioses, sus ídolos, y que era según Jesús, José y todos los discípulos, los apóstoles que habían muerto y llevaban a rendirle culto a estos dioses que ellos se levantaban, pero no le rendían culto al Dios verdadero. Entonces dice allí en el 24,
El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, por eso es que no tenemos que hacerle una estatua, una escultura para postrarnos y según y que solo allí, que Él es Él. No, nada de eso. 25. Ni es honrado por manos de hombres. Dice que Él es un Dios celoso, que Él no comparte su gloria con nadie ni su alabanza con ¿qué? Con escultura. Y dice, ¿qué imagen le compondrás al que hizo los cielos y la tierra? Si Él lo llena, ¿qué? Todo. ¿Qué imagen le vamos a componer al Creador? ¿Y quién le conoce al Creador? ¿Quién puede decir, Él es rubio, Él es de ojos azules? ¿Quién puede decir eso si nadie le ha visto? Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie para hacer una imagen de Él. Dice aquí en el libro de Colosenses, vamos al libro de pero no vaya a pasarla de allí, estamos en Hechos. Vamos aquí al libro de Colosenses. El libro de Colosenses. Ya les digo el versículo. ¿De dónde vamos a leer? O Colosenses 1:15. Dice ahí, el título, pues no lo tomemos mucho porque dice reconciliación, porque ahí le han metido la mano. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo, pero bueno, hay uno donde dice que por medio de la cruz hemos sido reconciliados, pero hemos sido reconciliados con el Padre por medio de ¿quién? Sí, por la sangre que es la sangre de Jesucristo. Entonces, Cristo nos ha llevado a reconciliarnos con el Padre. Y dice en el 15, Él es la imagen. ¿Quién? Porque dice que reconciliación por medio de la muerte de Cristo, o sea que por el sacrificio de Cristo somos reconciliados con el Padre. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea que no hay ¿qué? No hay una imagen para identificar a ¿quién? A Dios. No hay, dice el Dios invisible. Por eso es que usted cada día cuando usted va leyendo y cómo así, entonces, ¿por qué nos dijeron que Julanito, el zarco de Galilea, que ese era, pues aún ni Jesús? Nadie puede decir ese Jesús, porque al que Jesús han pintado tampoco es conforme a la cultura o a la raza judía, hebrea, porque la raza judía hebrea es semita y ellos son tirados más a trigueños que a blancos, que a los europeos, que como lo han pintado. Entonces, por eso es que el Señor dice, no quiero que ustedes se peguen de nada, de ninguna imagen, de nadie, no quiero eso, porque eso los va a hacer desviar de mí. Quiero que crean en mí, en pura confianza, dice, al que amáis sin haberle visto. A nosotros nadie nos dice ese Jesús, sino que nos está dando su palabra y nosotros estamos creyendo en esa palabra, que Jesús vino y murió por nosotros, vino a traernos salvación y estamos en esa esperanza que le veremos un día a Él, pero que imagen no le podemos hacer al Señor. Entonces dice allí, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Cristo Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que si yo quiero conocer a Dios, ¿a través de quién lo voy a conocer? A través de Jesucristo. Porque Él me lo va a revelar. Él me lo dará a conocer, pero no cuando digo que lo quiero conocer o me lo dará a revelar es mostrándomelo en una imagen. Nunca lo hará el Señor de esa forma, porque Él no quiere que nosotros
nos postremos ante una imagen, nos sigamos una imagen para decir, ahí está Dios, ese es Dios, y por tanto ante Él me inclino y le ruego y le pido a esa imagen. No, eso le llama idolatría al Señor, porque Él le dijo, ninguna imagen me harás, ninguna imagen me harás. Eso está en el libro de Deuteronomio. Estoy aclarando punticos, pero ya volvemos a Hechos, donde el Señor ahí nos está mostrando que muchos de nosotros tuvimos ese comportamiento. Deuteronomio, en los primeros, no sé, 4, ya les digo. Porque por eso es que el Señor le decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la verdad, entonces empezamos a 4:15, por favor. Deuteronomio 4:15. Dice ahí, guarda pues mucho vuestras almas. Deuteronomio 4:15. Pues ninguna ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Cuando se le presentó Dios a Moisés para darle las ordenanzas, ¿sí?, en el monte de Sinaí, que le dijo para que fuera y le diera instrucciones al pueblo, dice que no se le presentó ante una ante una figura, sino que era lo que había, una zarza que ardía, o sea que era como un fuego que se manifestaba ahí, pero no había una figura de Dios allí, no había figura de Dios. Entonces se guarda pues mucho vuestras almas, porque ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros en medio del fuego, para que no os o sea que la religión tradicional lo que lleva es a corromper ¿a quién? A la humanidad, para que se rebele contra Dios y haga toda clase de ídolo, levante toda clase de ídolo, altares en su casa y en su corazón, para que se rebelen en contra de lo establecido por Dios. Y dice, guarda mucho vuestras almas. Y dice, advertencia contra la la idolatría. Cuidado, cuidado, ustedes se vayan a prestar a seguir esto, porque esto va en contra de mí. Y dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura, alguna efigie de varón o hembra. O sea que no tiene hacerse figura de ninguna clase, ni de hombre ni de mujer, para pretender hacer creer que ahí está Dios. Bueno, que el Espíritu Santo arrulla al bebé para que no vaya a ser eso de distracción para la vida de ellos y puedan estar atentos a lo que el Señor les está dando a conocer. Entonces dice el 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire. O sea que no haga figura de de nada. Figura ninguna, dice figura de ningún animal que se arrastre en el 18 sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de las tierras. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros, o sea, dice el Señor, yo les he concedido eso, pues porque ellos creen en ello, yo no los puedo obligar que me sigan a mí. Pero ustedes se han puesto a ver, ahora cuando el Señor aquí me llevaba en esta semana que estuve viendo acerca de las banderas del mundo, casi todas que tienen sol, luna y estrellas. Sol, luna y estrellas, o sea que tienen sus dioses. Todas las naciones tienen sus dioses y le hacen culto a ellas.
Y esto lo han llevado a hacer ¿qué? A irse en contra, y esto tiene que ver con la santería, la idolatría, la hechicería, porque se inclinan ante estas cosas para rendirle culto a estos. Mire que ahí lo dice, no sea que alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo sean impulsados y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro. ¿Dónde queda esto? Del mismo infierno nos sacó el Señor. Ese horno de hierro, fuego, nos sacó de allá. Lo decimos de una forma simbólica porque por el proceder y la condición que nosotros teníamos como andábamos, estábamos allá porque no andábamos conforme a la voluntad de Dios, porque practicábamos todas estas cosas. Y le está diciendo aún a su pueblo, a Israel, los he sacado de Egipto, los he sacado, por favor prendan aquí, los he sacado de allá, pero ya ustedes no van a andar con esas cosas, ustedes no van a ser practicando más, andando practicando estas cosas, porque esto se va en contra de mi voluntad. Entonces dice allí, que Él no ha mandado a su pueblo a que haga estas cosas, y en el 20. Y Yahweh se enojó contra mí, dice aquí, por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Así que, bueno, porque el pueblo ¿qué? Seguía esto. Dice en el 25, leámoslo del 23. Guardaos, allí Deuteronomio 4:23. Guardaos, no olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Dios que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Guardando, dice, cuando hayáis engendrado, hijos, dice que cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahweh, vuestro Dios, para enojarlo, dice aquí, e hiciereis lo malo ante los ojos de Yahweh, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente. O sea, que lleva a la gente ¿a qué? A la muerte, porque está haciendo o siendo partícipe de aquellas cosas que el Señor dijo, no hagáis eso. Y mire que si seguimos hablando ahí más abajito, dice en el 28, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen ¿qué? Ni comen, o sea que son cosas ¿qué? Muertas. Dice allí, dice, y sirvieres allí a dioses hechos, porque el Señor dice que lo llevaré, lo esparcirá entre los pueblos, ¿sí? Pero que no tengan que seguir estas costumbres y estas tradiciones que lo llevan ¿a qué? A la muerte. Y le dice a su pueblo y nos dice a nosotros, para que no sigamos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice allí en el 28, y sirvieres allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, pero no es de que lo busque a través de las imágenes, porque no vayamos a malinterpretar. Claro, apartándose de todas estas cosas, y donde estuviera desde allí buscar al Señor de todo corazón, donde estuviera.
el Señor allí se le manifestará. O sea que no tiene que usted buscar una imagen o algo para decir, ahí el Señor está y Él me oye. No, donde usted esté. Y como ayer nosotros hablábamos, que por lo regular siempre el lugar que se convierte en el altar de Dios, en la comunión con el Señor, ¿qué es? ¿Dónde cree usted que tiene mejor comunión con el Señor? ¿En dónde cree? En el baño. Dirán, pero ¿cómo así? Pues mire que es algo tan tremendo porque uno expresa en el baño con el Señor, abre su corazón en el baño. Cuando usted está en el baño, sea sentado en el trono, o aún usted se va a bañar, usted allí empieza a hablar con Dios y le fluye la oración de una forma tremenda. Porque a mí me pasa así, yo cuando me voy a bañar, ahí es donde empiezo, antes de abrir el chorro, yo me empiezo a orar. Y bueno, y empiezo, y también hago guerra allá y toda la cosa, pero es precisamente en el baño. Porque cuando estoy en la sala, yo estoy leyendo las escrituras, o en el cuarto yo estoy leyendo las escrituras. Pero cuando ya se trata de abrir mi boca para entrar en comunión con Dios, en el baño, resulta el lugar adecuado para hablar con el Señor. Y ustedes creen que el Señor se va a enojar, pero ¿por qué no me respetás? ¿Que por qué? Que acá donde estás botando lo que el cuerpo ya está desechando. No, dice donde usted le busque de corazón, allí el Señor está. Ahí está el Señor. Él no es religioso y Él no es de que, ay, que como milindroso, como los seres humanos, no. Él nos creó y Él sabe las necesidades y todo, pero Él mira la intención del corazón de nosotros. Eso es lo que mira Él. Entonces, si usted en el baño ha resultado el lugar propicio para tener una relación íntima y personal con el Señor, pues hágalo. Hágalo, porque el Señor va a mirar es que su corazón, no lo que usted está haciendo, sino lo que sale de su corazón para con Él. Entonces dice, mas si desde allí buscares a Yahweh, tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares, ¿de qué? De todo tu corazón y de toda tu alma. Y dice, cuando estuvieres en angustia, dice, y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Dios y oyeres ¿qué? Su voz, porque Dios misericordioso es. Yahweh tu Dios no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres, lo que Él prometió a todos. Bueno, ya, dejémoslo ahí porque era para desglosar aquí lo que el Señor viene diciendo, que a imagen a Él no le podemos hacer, ¿sí? Que ninguna imagen le podremos componer a Él, y por eso cuando Pablo fue allá a Atenas, a donde el Areópago que lo llamó pues para reclamarle qué es lo que estaba hablando, era llevando la buena nueva diciéndole, ustedes son religiosos, ustedes siguen costumbres y tradiciones de hombres, pero al que deben de seguir no lo siguen, no le están agradando a Él, pero no lo estaba haciendo con el propósito de ofenderle, sino para aquellos que cambiaran su mentalidad, cambiaran su proceder, hicieran las cosas conforme a la voluntad de Dios, buscaran a Dios de todo corazón, como Él dice que se debe de buscar, y no a través de una imagen como nos lo habían enseñado a nosotros. Entonces, si nosotros queremos conocer a Dios, lo conocemos a través de Jesucristo. Conocemos al Padre a través de su Hijo, el que Él envió, porque Jesucristo vino a ser ¿qué? La imagen del Dios invisible. En el nombre de Cristo Jesús. Entonces dice allí que en el 16 estábamos, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Jesucristo, estoy en Colosenses, sí, ya volví a Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿En quién? En Jesucristo. Todo el Padre le plació darlo a su Hijo para que pudiésemos recibir del Padre por medio de Jesucristo. Y dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la
congregación. Jesucristo es la cabeza de la congregación, de todo el pueblo que viene a formar el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Él es que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia Él. Por cuanto agradó al Padre, le agradó al Padre, al Todopoderoso, que en Él habitase toda la plenitud. ¿En quién? En Jesucristo. Para que nosotros en Cristo Jesús tuviéramos ¿qué? Fuéramos completos, plenos en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Jesucristo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, o sea que nosotros no le conocíamos al Señor, éramos extraños y enemigos de Él en nuestra mente, porque en nuestra mente teníamos todo menos a Cristo, no teníamos la palabra de Dios. Haciendo ¿qué? Malas obras. Ahora os ha reconciliado. Y dice, en su cuerpo de carne, o sea, en el cuerpo de Cristo, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la confianza, en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo de ¿qué? Del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea que Pablo fue el que el Señor le encargó a venir a predicar ese evangelio, le encomendó este ministerio de llevar las buenas nuevas a todas las naciones donde Dios lo llevaba, a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío. Entonces el Señor le dijo a Pablo, anda y llévale este mensaje, que eso es lo que está haciendo acá en el libro de Hechos. Volvemos a Hechos donde estábamos. Libro de Hechos. Entonces, 17, estamos en Hechos 17. Sí, estamos aquí, sí, estamos allí. Entonces dice, y el Dios que hizo el mundo, le está hablando Pablo a estos atenienses, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos, ¿qué? Vida y aliento y todas las cosas. O sea que el Señor no está buscando que nosotros le hagamos al altar o le busquemos de una forma, tras una imagen, una escultura, para decir ahí está representado Dios, no. Sino que creamos por medio de ¿quién? De Jesucristo, para poder conocer al Padre. Y en el 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. ¿Cuál sangre? Claro, de una sangre, porque recuerden que Él vino a hacer ¿qué? Una nueva raza. Dice aquí en el libro de Primera de Pedro o Segunda de Pedro. Vamos acá. Porque aquí nos está diciendo que una sangre hizo un nuevo linaje. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación a través de esta sangre. Voy a Primera de Pedro, donde dice pueblo de Dios. Sí. Primera de Pedro 2:9.
Aquí dice, mas vosotros sois linaje ¿qué? Raza escogida, usted y yo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por el linaje de quién o por la sangre de quién, de Cristo Jesús, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de qué, del horno de fuego, el horno de hierro donde estábamos, de allá nos sacó, nos llamó, dice, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque nos ha hecho linaje escogido, pueblo de Dios. Lo que nos está diciendo acá en Hechos 17, 26, donde habla el linaje. Continuamos. O sea que esto que yo estoy haciendo aquí era lo que Pablo les predicaba a los atenienses. Miren, es que ustedes no conocen al Dios verdadero. Miren la obra que hizo el Redentor por ustedes para hacer un linaje nuevo, para que sean pueblo de Él. Esto es lo que le estaba diciendo Pablo a estos atenienses. Para que busquen a Dios, 27. Para que busquen a Dios a través de una imagen. No era a través de una imagen. No era a través de una escultura que el hombre hiciera con sus manos, o que cogiera y bajara el sol, la luna, las estrellas, esa imagen de ella, o de un hombre o una mujer, para decir a ese Dios. No, eso no era lo que Dios estaba mandando a hacer a la humanidad. Pero el sistema religioso llegó a esto, para que el hombre se fuera en contra de Dios y no aceptara lo establecido por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces dice allí, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpándolo, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. O sea que el Señor, ¿qué? Está en medio de nosotros. El Señor está en medio de nosotros para que no estemos buscando como un altar que hacerle al Señor, pues con una imagen, una representación de Él y decir aquí está Dios. No, Él está en medio de nosotros. Por eso dice que en el lugar que escogieres para buscarle, ahí el Señor te escuchará. Ahí el Señor estará atento para hacer algo por ti. Entonces dice en el 28, porque en Él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos, dice, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, linaje de Dios que hemos venido a ser por medio de ¿quién? Por la sangre de Jesucristo. En el 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A imágenes hechas en oro, en plata, o piedras, dice allí, a oro o plata o piedras, escultura de arte y imaginación de ¿quién? De hombres. No podemos pretender nosotros creer que ante una escultura ahí está el Señor, porque son cosas muertas. Dice que todo aquel que confía en ello igual es a ellos, cosas muertas. Entonces dice el Señor, pero Dios en el 30, que era el versículo que íbamos a tratar, pero Dios habiendo pasado ¿qué? Por alto, o sea que Él no ha tenido en cuenta ¿qué? La ignorancia que tuvimos en un tiempo y nosotros andábamos en estas cosas. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar ¿qué? Que se arrepientan. Y a eso es lo que el Señor dice. Las faltas cometidas, las faltas de ignorancia por desconocimiento, y que eso nos llevó a ¿qué? A pecar. Nos llevó a irnos en contra de Dios. Entonces Él dice, pero tranquilos, yo hoy estoy pasando por alto todo esto. Ustedes pecaron por ignorancia. Nosotros podemos pecar
por ignorancia, o sea, por desconocimiento ¿de qué? De las Escrituras. Y eso nos lleva a errar, a pecar contra Dios. Por ignorancia, por debilidad, o sea, por una debilidad que nos manejaba y uno estaba en esa lucha y cuando menos pensaba que, caía, pecaba allí. Entonces se peca por ignorancia, por debilidad, pero también ¿qué? Deliberadamente. ¿Y deliberadamente es qué? Conscientemente, a conciencia. Sí, teniendo conocimiento de ello, pero lo hace. Eso lo enseña en Hebreos, el pecado deliberado, a conciencia. Por eso dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, si sabemos hacer lo bueno, el Señor dice, pues camina en lo bueno. Haga lo que tiene que hacer, pero no, es que si usted sabe que eso no está bien delante de Dios, usted sigue pecando y sigue practicando y haciendo lo mismo, entonces dice, Señor, ahí sí ya, delicado. Es delicado cuando se peca a conciencia, porque está llevando a ¿qué? A pisotear ¿qué? La sangre que fue derramada por amor a nosotros. Está teniendo en poco la sangre de Jesucristo cuando usted sabe que eso no está bien, que no le agrada a Dios y usted lo sigue haciendo. Y pues como Dios es amor y Dios es bueno y Dios es paciente, sí, dice que es lento para la ira, pero es grande misericordia, pero también dice en Nahum, vamos a Nahum, al libro de Nahum que está después de Miqueas, profetas menores. Aquí en Nahum, después de Miqueas, ahí encuentran Nahum. Son los profetas menores antes de los evangelios, antes de Mateo. Mire lo que dice el Señor aquí. Nahum 1, voy a leerlo del 2 en adelante. Yahweh es Dios celoso y vengador, dice el Señor. Porque dicen, es que Dios es amor. Entonces que según como Dios es amor, ¿qué? ¿No la va a alcahuetear todo y no la va a pasar por alto todo? No, pueblo. Tenemos que tener cuidado porque no podemos nosotros ir a pisotear la sangre cuando ya conocemos del Señor, ir a pisotear la sangre del Señor, tener en poco la obra redentora, salvífica que Él vino a hacer por amor a nosotros y seguir haciendo lo malo. Yahweh es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios, de todo aquel que se va en contra de lo establecido por Dios. Y guarda enojo para sus enemigos. Yahweh es tardo para la ira y grande en ¿qué? En poder. Y no tendrá ¿qué? Por inocente al ¿qué? Al culpable, al pecador, al que es consciente y que ha venido haciendo y el Señor le ha hablado y nada, y ¿qué es lo que ha pasado? Que ha endurecido su corazón para no entender, entonces dice el Señor, no lo voy a tener por inocente. Cuando es ignorante se la paso porque yo le hablaré y le mostraré mi palabra, le revelaré mi voluntad, qué es lo que yo digo, qué es lo que yo mando, qué es lo que yo quiero, pero cuando ya es consciente y quiera aún justificarse delante de Dios y hacer creer que no, que Él no ha hecho nada y que los malos son otros y que Él está según, o lo que está haciendo lo ha hecho porque Él dice que tiene que hacerlo, comportarse de esa forma, dice el Señor, Entonces dice que, y no tendrá por inocente ¿qué? Al culpable. Yahweh marcha en tempestad y el torbellino y las nubes, y el torbellino y las nubes son el ¿qué? El polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. O sea, vemos que el poder de Dios lo manifiesta
ante lo que sea. Él se da a conocer como el Todopoderoso, para que usted no piense que, no, pues sí, Dios está allá y Él no se da cuenta de nada, o Él me las pasa todas, y después de muerto, hágale rezos, peticiones rogativas, y como está en el purgatorio, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, entonces va a pasar al otro lado, y listo. No, Señor. Ahora el Señor dice, apártese y camine conforme a mi voluntad, porque yo no voy a tener por inocente al que ha venido en su culpa, en su pecado, y no ha querido ¿qué? Arrepentirse y dejar el pecado, lo que lo aparta de mí, lo que lo había tenido apartado de mí, y ahora por medio de Jesucristo lo he venido a reconciliar conmigo, pero va a seguir en lo mismo. Y dice que el que practica el pecado no conoce a Dios. Dice que el que anda en su pecado no le ha conocido. Porque si le conoce, entonces ¿qué? Y sabe lo que ha hecho por él y que él ha mostrado su amor, entonces ¿qué va a hacer? Él va a abandonar el pecado, él va a huir del pecado, porque sabe que el pecado lo aparta de Dios. El alma que pecare, esa morirá. El pecado lo lleva a muerte, separación de Dios, y puede separarlo de la tierra, pero también puede separarlo de Dios si no se arrepiente de verdad, de corazón. Entonces por eso dice aquí en el 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. O sea que mientras que tú eres ignorante, desconoces la voluntad de Dios ante ciertas áreas de tu vida, pero cuando llega el momento, la revelación, el Señor espera que tú tomes ¿qué? La corrección, tomes la correctiva, y te apartes y dejes y quites del camino, o te apartes del camino de pecado y de maldad, que en el cual venías practicando, porque aquí le está diciendo que ellos andaban siguiendo, levantando dioses, creyendo en dioses hechos de mano, con sus manos de oro y de plata y de piedra, esculturas de arte y de imaginación de hombre. Les está hablando de eso, pero de pronto usted dice, bueno, eso no era lo mío, pero tenías que otras cosas que ofendían al Señor. Entonces dice que Él pasa por alto esa ignorancia. Ahora manda a todos los hombres ¿a qué? En todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar. Sea que usted era un idólatra, sea que era un fornicario, un adúltero, lo que sea, ahora dice el Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. Yo ya pasé por alto porque tú pensabas que estabas bien así, porque en el mundo también le hicieron creer a uno que usted después de que tenga su marido y sus hijos, ya ese es su marido y usted puede vivir ya todo el tiempo que sea, y le decían unión libre, pero unión libre no es un estado. Eso no es, cuando el Señor dice que el estado bajo la bendición de Dios es ¿qué? Sí, el matrimonio, pero también dice soltero, divorciado o casado. Esos son los estados delante de Dios. Sí, yo dije viudo, ¿qué dije? No, disculpen, divorciado no es ese, viudo, disculpen, gracias por la corrección. Mire cómo el diablo lo lleva a uno a hablar cosas para hacerlo errar, pero está vencido, pero gracias por la corrección. Aparecen problemas del matrimonio, donde dice soltero, viudo y casado. Pero unión libre no es un estado delante de Dios. Eso es pecado, es fornicación. O adulterio, pecado delante de Dios. Entonces a nosotros el mundo nos fue formando y llevándonos a vivir de una forma en que como estábamos, ¿qué? Estábamos según bien. Pero cuando vamos a las escrituras, ¿qué? Mal delante de Dios. Estamos mal. Entonces dice, yo paso por alto esa ignorancia porque ustedes desconocían ¿qué? Mi palabra, mi voluntad. Pero ahora que ya la conocen y me conocen, y conocer a Dios es conocer la voluntad de Dios, el pensamiento, el deseo de Dios para hacer lo que Él dice que hay que hacer. Entonces como ustedes ya conocen mi voluntad, entonces les demando esto. Les demando esto a ustedes. Si no lo conocieran, entonces yo la pasaba por ignorancia. Pero ya la conocen y siguen en esto, entonces
yo le demandaré esto. Por eso dice que no tendrá por inocente al culpable, porque ya sabiendo que lo que está haciendo no está bien, entonces dice el Señor, no se las paso. Entonces estábamos acá, bueno, manda a todo hombre que se arrepienta delante de él. Manda a todo hombre que se arrepienta. Vamos aquí, Salmo 143. Dice ahí en el Salmo 143, voy a leer 1 al 2. Oh Yahweh, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, con tu hijo, con cualquiera de nosotros. Aquí está levantando David una oración ante el Padre, porque él se está humillando delante de él. Y dice en el 2, y no entres en juicio contra tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede decir, no Señor, es que yo, pues sí, yo ya sabía que tú decías eso, pero es que Señor, yo no podía dejar eso porque eso me alaba, eso me dominaba, ¿sí? ¿Y dónde está mi Santo Espíritu, el cual di para qué? Los guiara a toda la verdad, para que Él los ayudara en qué, en sus debilidades, porque dice que el Espíritu de Dios ¿qué? Intercede por nosotros y nos ayuda en todas ¿qué? Nuestras debilidades, en todas aquellas cosas que nos quieren alar para ir en contra de Dios, vaya a Él, y Él le da la fortaleza y le da la templanza para que usted le diga no al pecado. Para que usted diga, aborrezco eso porque el Señor me reargulle, el Señor me está hablando y yo no quiero pecar, no quiero ofender a Dios, no quiero ir en contra de Dios. Ahora otra, que hay veces somos listos para mirar el pecado de los demás, pero no a mirar el pecado de nosotros, lo que estamos haciendo, lo que estamos, en lo cual estamos caminando, y el Señor dice que nadie se justificará y que no hay ni uno bueno, todos la hemos embarrado de una u otra forma para que nos corrijamos. Usted si no tiene una cosa, tiene otra, pero hay que corregirse y cambiar porque Dios está diciendo eso. Vamos al Salmo 14. Salmo 14, del 1 al 3 leemos ahí, Salmo 14. Dice aquí aquellos soberbios altivos que piensan que Dios está lejos y que Dios no está viendo o que Dios le está alcahueteando o aceptándole su pecado. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay gente que habla así. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. O sea que del hombre no sale ¿qué? Nada bueno. Por eso es que nosotros tenemos que venir a Él, para que Él nos cambie, para que Él nos justifique, nos lave con la sangre del Cordero y haga de nosotros esas personas que Él quiere que seamos. No hay quien haga el bien. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. El hombre por su propia voluntad no busca a Dios. Dice que Él nos ha traído ¿con qué? Con cuerdas de amor para mostrarnos ¿qué? Su misericordia, pero de parte del hombre no toma la decisión de buscar a Dios, no lo hace. Porque si cuando se le predica a alguno dice, no, déjeme mi religión, yo no quiero cambiar de religión, no, déjeme vivir así porque uno tiene que dejar esto y lo de allá.
Entonces, ¿usted cree que el hombre quiere buscar a Dios sabiendo que está viendo que tiene que cambiar? Él de su propia voluntad no busca a Dios. Pero Dios en su inmenso amor es que coge y es paciente y empieza a hablarle al corazón y a traerlo con cuerdas de amor para mostrarle que su misericordia. Y mira, yo he dado la vida por ti, yo me cedí, yo voluntariamente di mi vida por ti para que tú no murieras, para que tú no fueras condenado eternamente. Mi amor, recibe de mi amor, yo soy tu Salvador, mira, aquí estoy. Entonces Él, con todas sus bondades, sus detalles, empieza a revelarse y a mostrarnos su amor y a traernos a Él para que le aceptemos, no obligado, porque Dios no obliga a nadie, es que lo acepte. Voluntariamente Él le muestra su amor y su misericordia y usted dice, pues así es, si yo soy un pecador, estoy destituido de la gloria de Dios, estoy en condenación y yo quiero que cuando me muera, me quiero estar en la presencia de Dios, ¿qué tengo que hacer? Pues me dice, pues tienes que recibir a Machía porque Jesucristo es la vida eterna y si tú quieres vivir la eternidad conmigo, pues ahí te lo presento. Pues entonces te dice, pues si es así, yo lo recibo, yo quiero a Él, al Salvador, al que ha venido a perdonar mis pecados y el que ha venido a permitirme que yo viva por siempre para el Señor. Esas son cuerdas de amor, el Señor mostrando su misericordia para con nosotros. Entonces, voluntariamente, ¿qué decimos? Yo lo acepto. Yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero que Él me lave con su sangre preciosa, me limpie, me haga libre y quiero caminar con Él porque yo no quiero perderme. Y uno ve de que siendo malo y caminando en rebelión, en desobediencia, coge el Señor y ¿qué? Y empieza a mostrarle su amor. Y uno dice, pero yo no me merezco nada de lo que Dios me da. Y Él me lo da por pura misericordia. ¿Cómo yo no le voy a corresponder a Dios? ¿Cómo yo no me le voy a ceder? ¿Cómo no me le voy a abrir a Él? Si yo vivo por Él, si yo como por Él, si me muevo, si respiro es por Él, entonces ¿a quién me debo? Y además dice que Él pagó un precio alto que aquí nadie podía pagarlo, su sangre. Porque aquí no había ningún hombre que salvara y redimiera al hombre, y solo Jesucristo fue el que vino a redimirnos. Entonces nos debemos a Él. ¿Por qué no nos vamos a rendir ante Él? ¿Por qué no nos vamos a ceder? ¿Por qué no nos vamos a entregar a Él? ¿Por qué no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Él si Él lo hizo todo por nosotros? Él había podido decir, yo no pequé, yo no, que paguen ellos por lo que hicieron, por su culpa, su pecado. Pero como no había nadie aquí que pudiese salvarse, ni a sí mismo, ni un hombre rescatarnos a nosotros, pues el Padre en su inmenso amor lo envió a Él. Anda, muere por ellos. Anda, sacrifícate por ellos. Hazte inmolar por ellos. Porque usted y yo somos lo más preciado de Dios. De toda la creación, de todo lo que Dios ha creado, usted y yo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él misericordia? ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Quién es el Hijo de Dios para que hayas hecho lo que hiciste, haberlo enviado a morir por nosotros para traer salvación a los hombres? Entonces usted y yo somos lo más preciado de Dios, porque lo dio todo por usted y por mí. Se dio por nosotros. Entonces, ¿cómo no le vamos a corresponder y a vivir agradecidos con Dios por lo que ha hecho y hace por amor a nosotros? Y que aún nosotros que caemos y nos levantamos y pecamos y otra vez ahí está y el Señor tranquilo dijo, vamos hijo, camina, camina. Y el Señor está allí con nosotros. ¿Y cómo nosotros no le vamos a corresponder al Señor? ¿Cómo nosotros no nos vamos a ceder a Él? Entonces estábamos aquí. Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver en el 14:2, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, o sea que atacan a su pueblo y a Yahweh no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Justo no porque no pequen, porque es que yo no hago mal, no, porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Del consejo del pobre se han burlado, pero Yahweh es su esperanza. Oh, que de Sión saliere la salvación de Israel, cuando Yahweh hiciere volver a los cautivos de su pueblo.
Se gozará Jacob y se alegrará. Bueno, gloria a mi Padre. Entonces, lo que el Eterno hoy quiere que si nosotros estamos hoy aquí y el Señor nos está hablando y que Él nos está mostrando su misericordia, nosotros atendamos a esa misericordia de Él. Salmo 95. Salmo 95. Dice ahí: dice en el 95:6, leámoslo: vení, adorémonos y postrémonos, arrodillémonos delante de Yahweh nuestro Hacedor. Nos está llamando ¿qué? A humillarnos delante de su presencia, adorarle, alabarle. Pero cuando se dice adorar y alabarle, no es de yo estar abriendo mi boca y levantar cánticos, porque usted puede pasársela todo el tiempo y todo el día cantando y alabando al Señor, pero el Señor puede estar a usted hablándole y usted nada que ver, y el Señor dice: hijo, hija, apártate de ese pecado, deja ya eso, no me agrada, eso me ofende, eso te destruye, eso te mata. Y usted puede decir: y yo me la paso alabando al Señor, y su corazón apartado de Dios, inclinado a cosas que el Señor está diciendo: ven que yo quiero cambiarte. Por eso le dice: alabanza, la alabanza y la adoración es una vida rendida, sujeta para hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Eso es adorar a Dios. Adorar es sujetarnos a Dios y hacer su voluntad. Eso es alabanza y adoración para Dios. Dale pues, si se va a aplaudir, que quien pueda. Es para Dios, no es para mí. El Señor es digno de toda alabanza, de toda exaltación. Entonces dice: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. O sea que Él es el pastor y obispo de nuestras almas, donde nos ha traído o nos viene trayendo. ¿Para qué? Para mostrarnos el camino por donde es y cómo son las cosas. Es como Él diga, no como usted o yo pienso que deben de ser. No, Él tiene siempre la razón, no se olviden. Y Él nos trae a eso, a corregirnos y a decirnos cómo son las cosas. Entonces dice: porque Él es nuestro Dios. En el 7, nosotros el pueblo de su prado y oveja de su mano. Si oyereis ¿qué? Hoy su voz, no endurezcáis ¿qué? Vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Vamos aquí a este salmo. El otro es Salmo 81. Ya aquí estamos terminando. Salmo 81. Y vamos a leerlo desde el 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, y no habrá en ti Dios ajeno. O sea, todas esas cosas en las cuales nos inclinamos y ponemos delante de Dios y que nos llevan a irnos en contra para no obedecer a Dios. Ni te inclinares a dioses extraños. Yo soy Yahweh tu Dios, que te hizo subir de la tierra de Egipto, de esclavitud, del horno de fuego donde estábamos. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, ¿qué? No oyó mi voz. O sea que el Señor está hablando y está hablando, ¿y qué hace el pueblo? No escucha. E Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de ¿qué? O sea que se endureció su corazón para no oír. Y muchos endurecen su corazón para no oír ni entender las cosas que Dios les está diciendo, porque es para bien de sus vidas, el bienestar de la vida de nosotros. Dice: caminaron en sus propios ¿qué? Consejos. O sea que no tuvieron en cuenta ¿a quién? A Dios. Sus mandamientos, sus ordenanzas no las tuvieron en cuenta para nada.
Dice, oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, usted Israel la celestial, hay una Israel terrenal, pero también hay una Israel celestial, la que el Señor ha venido a redimir y a lavar con la sangre del Cordero. Dice, en un momento habría yo ¿qué? Derribado a sus enemigos. Si estamos atentos, el Señor interviene, mete mano para defendernos, para guardarnos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Yahweh se les habrían ¿qué? Sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo. Mire, decimos estar en el Señor, y el Señor nos está hablando, sí Señor, pero siguen ¿qué? Sus propios consejos y no se dejan instruir y guiar por el Señor, como Él está diciendo que deben hacerse las cosas. Si hacemos las cosas como Dios dice, entonces Él nos garantiza bienestar, bendición, aún protección de nuestros enemigos, y Él resuelve el asunto, lo que sea. Entonces dice en el 16, le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, la bendición de Dios reposaría sobre nosotros, y con miel de la peña les saciaría. Queremos más de lo que el Señor nos está demandando, y no es mucho, sino que por la dureza del corazón es que nosotros no atendíamos, porque nos apoyamos y queríamos andar ¿en qué? En nuestros propios consejos, bajo nuestro razonamiento humano, lo que me parece, creo, y el Señor dice, no es así, hijo, no es así, hija, es así como yo te estoy diciendo, haz las cosas como yo te digo. Pero Señor, ¿pero por qué así? Es que no, es como Él dice, pueblo. Vamos aquí, voy a leer aquí, y en este versículo yo leo aquí. Vamos aquí en Romanos 2:5. Dice que cuando el hombre no tiene su oído atento, endurece su corazón y quiere andar bajo sus propios consejos, su propio conocimiento, lo que siente, quiere o le parece. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene un juicio sobre las naciones, sobre aquellos que endurecieron su corazón, que Dios les habló y no pusieron atención y querían seguir haciendo sus cosas a la manera de ellos. El cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra y inmortalidad, o sea que andan haciendo el bien de Dios, lo que Dios quiere. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia, o sea, se rebelan en contra de la justicia, el mandato de Dios. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que nadie ¿qué? Se salva, nadie puede justificarse, aún tanto el que no le conoce a Dios o que dice que no le conoce, pero Dios le ha hablado de una otra forma, como el que ha conocido sus mandamientos y tampoco ha querido andar en ellos. Entonces dice que nadie se podrá justificar delante del Señor, porque nos trae a Él es para que cambiemos y andemos conforme a la justicia, a la verdad de Dios, obedeciendo a su palabra, a lo que Él ha establecido y demanda en cada uno de nosotros. Bueno, dejémoslo allí, que el Espíritu de Dios, esta palabra, la siembre en el corazón de nosotros, nos convence, nos reargulla cada día para caminar conforme al propósito de Dios, pero ya saben, ninguno se justificará delante de Dios y no tendrá por inocente ¿al qué? Al culpable. O sea que todo aquel que ha hecho lo malo, consciente o inconsciente, y que sabiendo o que de una u otra forma estaba enterado que no estaba bien de hacer eso y lo hacía,
tendrá que darle cuentas a Dios, y no aceptó a su Machía, a su Mesías, que vino a redimir y a salvarnos de la condenación y de la ira venidera. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Cerremos ahí nuestros ojitos, por favor. Y repitamos: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tu presencia. Y no me puedo justificar delante de ti, porque tú lo sabes todo, porque tú lo conoces todo. Tú conoces mi caminar y sabes que he pecado. Sabes que me he confiado en mí mismo, que me he apoyado en mi propia prudencia, bajo mi propio razonamiento, y he pretendido ser bueno, sabiendo que no lo soy, que el bueno eres tú, y que por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo para redimirme, para salvarme, para traerme a libertad, para darme vida eterna. Y hoy te acepto, Jesucristo, como mi Señor, como mi Salvador, como el libertador de mi vida, como el perdonador de mis pecados. Y pido que tu sangre me lave, me limpie, me purifique, me renueve y me haga libre hoy de toda muerte, de toda condenación, de toda enfermedad, de toda miseria, de toda escasez que había venido a mi vida por estar en rebelión contra ti, Señor. Gracias, Jesucristo, por ser propicio a mí, por ser paciente, por ser lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor. Anota mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida que está en los cielos, y dame capacidad para mantener en ti, para caminar en ti, en firmeza, en perseverancia, para que mi nombre no sea borrado del libro de la vida. Gracias, Señor, por el amor y la misericordia que hoy manifiestas a mi vida. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Señor, te doy gracias por esta palabra que hoy has traído a nosotros, Dios, donde nos has mostrado que tú has pasado por alto la ignorancia, por el desconocimiento de tu palabra, y que andamos en pecado, habíamos pecado por no conocer tu verdad. Pero hoy nos está llamando a que haya un verdadero arrepentimiento en nosotros, que haya un fruto de labios, un fruto, un resultado, Señor, al escuchar tu palabra, al aceptar tu palabra, y en nuestro corazón querer arrepentirnos y apartarnos del pecado, la mentira y del engaño en el cual caminábamos, Señor. Gracias, Señor, por traerme a libertad. Gracias, Señor, por tu obra maravillosa. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu bondad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por hacerme acepto delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre preciosa, la cual me compró para limpiarme, liberarme, para guardarme para ti, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por tu obra y por tu bendición a favor de mi vida, Señor. Gracias por hacerme linaje tuyo, raza tuya, un pueblo santo, un pueblo nuevo, una raza nueva, un linaje nuevo para ti, Padre, a través de la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por traer tu palabra a nosotros para abrirnos los ojos espirituales, Señor, para que ya no andemos más en tinieblas, Señor,
para que ya no andemos más en la iniquidad, en el pecado, Señor Padre glorioso, sino que nos apartemos cada día más de ellos, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque hoy queremos tener nuestro oído atento para escuchar tu voz, para que la bendición tuya repose sobre nosotros, Señor, para que la bendición tuya permanezca en nosotros, Señor, para glorificarte, Señor, a ti por la vida que nos has traído y en la cual nos haces vivir y estar, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Habla ahí con el Señor de lo que el Señor en esta hora te ha hablado. Dile: yo quiero ser un templo santo para ti, Señor. Yo quiero cada día más valorar tu sacrificio hecho en el madero por amor a mí, Señor. Yo quiero apartarme de corazón del pecado, de la iniquidad, de la maldad, de la idolatría, al hombre, de la idolatría, a todas aquellas cosas que me quieren desviar de ti, para que no te siga, para que no te ame, para que no te honre a ti, Señor. Yo quiero apartarme para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.